¿Cómo están ustedes? Junto a todo el equipo de Noticiero Judicial les queremos dar la bienvenida y que en los próximos minutos revisemos las principales informaciones de esta semana. Estos son los titulares. Ministerio de Bienes Nacionales traspasó inmuebles al Poder Judicial para ampliar y mejorar sus instalaciones. Ministro Rubén Ballesteros dejó su cargo en la Corte Suprema luego de una dilatada trayectoria. Fue presentado el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial que busca resguardar los derechos de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. Comenzamos con la revisión de las noticias. Esta semana fue crucial para los proyectos de construcción de edificios judiciales. Por una parte, se conoció el plan de inversión de estas obras propuesto por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y por otra, el ministro de Bienes Nacionales anunció la entrega de inmuebles fiscales para la creación y ampliación de las nuevas cortes, juzgados y tribunales a lo largo de todo el país. Con documentos en mano, el ministro de Bienes Nacionales y el subsecretario de la misma cartera fueron recibidos por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para hacer entrega de un conjunto de bienes fiscales a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La medida busca ampliar la acción de los tribunales de justicia a través de la tramitación de 127 inmuebles asignados al Poder Judicial y 201 viviendas fiscales, que en total ocupan una superficie de 7.840 metros cuadrados, pertenecientes a las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Una de las ciudades más beneficiadas será la de Puerto Montt, lugar en que se construirá la nueva Corte de Apelaciones y los juzgados civiles, laborales y penales. En un sector que correspondía a bienes nacionales, ya ha sido destinado para efectuar la construcción del Centro de Justicia de Puerto Montt, con tribunales y con la Corte, que va a quedar todo emplazado en un sector nuevo como polo de desarrollo. En el caso, por ejemplo, del bien fiscal que hemos destinado para la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, se hizo a través de un procedimiento de venta directa, lo que significa que este bien fiscal pasa a ser propiedad del Poder Judicial. En el caso de la situación que estábamos hablando en Magallanes, estamos hablando de transferencias gratuitas. El inicio de estas nuevas obras de diseño, construcción y habilitación son parte del plan de inversiones propuesto por la Corporación Administrativa del Poder Judicial para las distintas zonas del país. El monto de inversión estimado asciende a los 70.000 millones de pesos. Del año 2012 en adelante lo que hicimos es una reformulación de los estilos para hacerlo más cercano a la ciudadanía, para hacerlo un aporte a la ciudad, para integrarlo a la ciudad, generar espacios de área verde, etc. Y además todo lo que es la eficiencia energética y elementos, digamos, para producir ahorro y más bienestar a los usuarios y a los trabajadores que están en esos lugares. Las nuevas obras judiciales se construirán en base a altos estándares de sustentabilidad y acceso a las personas con discapacidad, elementos necesarios para asegurar la integración de la comunidad y la renovación de estos espacios. Vamos a cambiar de tema. Impedimento para viajar o para abandonar el lugar de residencia son parte de las restricciones impuestas por una orden de arraigo. ¿Cuáles son los fundamentos para solicitarla? ¿Quién puede hacerlo? ¿Y a quiénes afecta? Es lo que nos responde esta semana la Cápsula Ciudadana. ¿Qué es una orden de arraigo? La orden de arraigo es una medida cautelar que es decretada por el juez competente y que implica que el imputado tiene imposibilidad de salir del país, de la localidad en la que reside o del ámbito territorial que fijara el tribunal según sea el caso. Esta medida cautelar se puede decretar a petición del fiscal, querellante o de la víctima con el objeto de garantizar el éxito de las diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia y permitiendo que pueda ser encontrado fácilmente para cualquier proceso que requiera el juicio. A nivel iberoamericano existen diversas convenciones que protegen los derechos de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo reunir en un mismo documento legal todos estos marcos jurídicos? Bueno, el Poder Judicial presentó el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial que responde a esta inquietud y que también promueve el diálogo entre las distintas cortes de la región.
Ya sea por prejuicios o desconocimiento de sus derechos, en Chile y América Latina existen grupos y sectores vulnerables susceptibles de discriminación. Es por eso que luego de un arduo trabajo en la 17ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, se elaboró un documento que reúne las normas internacionales que protegen los derechos de las personas con el fin de generar otras miradas jurisdiccionales que disminuyan la distancia entre lo reconocido y la praxis judicial. Como una herramienta orientadora para jueces y ministros que corrobore el valor social del derecho, fue presentado el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la justicia de personas y grupos vulnerables de nuestra sociedad. El documento está fundado en instrumentos internacionales de derechos humanos, contenido que busca favorecer el diálogo entre los distintos sistemas judiciales de la región para generar nuevas visiones sobre la aplicación de principios, normas y prácticas. Este protocolo lo que hace es ordenar una serie de conceptos y de principios que de alguna manera circulaban desordenadamente y ahora entonces se produce el buen fenómeno de que ordenados así se puede perfilar una actuación también más ordenada y con la finalidad de que efectivamente estas personas que han sido llamadas vulnerables por estos distintos aspectos que hemos señalado tengan ahora un mejor auxilio de la justicia. Migración, discapacidad, violencia de género, comunidades y pueblos indígenas y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes son las materias contenidas en los 2 volúmenes que forman este protocolo. A través de un trabajo colaborativo, los conceptos fueron desarrollados asimilando los problemas reales de la gente que entra en contacto con la justicia. La Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistrados estuvo trabajando a lo largo de 2 años en reunir estos protocolos y proyectarlos hacia una adaptación a lo que puede ser la realidad chilena, porque evidentemente, tal como lo decía la ministra ahí, hay muchos elementos, ¿no es cierto?, que están más bien vinculados a materia penal y que buscan de alguna manera tener un piso general y único a nivel latinoamericano. Durante la jornada se presentaron ponencias a cargo de ministros de la Corte Suprema, jueces y connotados expertos chilenos con amplia experiencia en estas materias. En cada una de las exposiciones se debatió sobre la realidad que vive Chile en materia judicial y su relación con los otros poderes del Estado al momento de garantizar los derechos de los grupos vulnerables. Es muy importante contar con políticas a nivel de la administración del Estado, garantizadas por ley, con las partidas presupuestarias, con las competencias técnicas necesarias y en consecuencia dejar un espacio reducido y de muy alta calidad a nivel judicial para cuando ocurran esas excepciones en que los niños tengan que concurrir a un tribunal. Lo que busca en definitiva el criterio de la autoidentificación es que el Estado no tenga la facultad de denegar derechos exigiéndole a los pueblos indígenas someterse a una determinada estructura jurídica en torno a la cual, con la que condicione el ejercicio de los derechos. Los asistentes participaron activamente del seminario, realizando preguntas a los expositores relativas a situaciones características que deben resolver a diario. Nos parece que es un gesto, es un compromiso en particular del Poder Judicial, entendiendo su autonomía e independencia, pero por acercarse a la preocupación de una mirada inclusiva desde una perspectiva de género y particularmente la violencia que afecta contra las mujeres. Se espera que el protocolo de actuación judicial sea difundido próximamente en regiones y que la Corte Suprema adopte un pronunciamiento tal y como lo hizo con las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, celebrada en 2008. Y una importante donación realizó la familia Jacob Fuenzalida, en representación del fallecido ministro Roberto Jacob, a la Corte Suprema, principalmente a la biblioteca del máximo tribunal. Esto con el fin de aumentar el patrimonio bibliográfico de este lugar. En la primera sala de la Corte Suprema, el presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz, junto a otros magistrados, recibieron a la familia del fallecido ministro Roberto Jacob, quienes realizaron una importante donación patrimonial. Aportes bibliográficos que sin duda van a ser muy atesorados por la misma biblioteca y por todos nosotros. Es un gesto que de alguna manera ennoblece a la familia, ennoblece el recuerdo de Roberto
y que lo hace trascender. Roberto Jacob fue abogado litigante, abogado integrante y en el 2010 juró como miembro del máximo tribunal e integró la cuarta sala. El ministro falleció en agosto del 2014. Funcionarias de la Biblioteca de la Corte Suprema y la viuda e hijos del ministro Jacob trabajaron en conjunto para realizar esta importante donación. Ella me invitó al despacho del ministro, entonces ella me dijo que no sabía qué hacer con sus libros y le daba mucha pena de que nadie los pudiera usar. Entonces ella se consideraba muy afortunada de que nosotros como biblioteca pudiéramos alojar, ¿no es cierto?, un pedacito de don Roberto. La familia Jacob fue en salida, donó 70 libros jurídicos, 240 revistas y su máquina de escribir Underwood número 5, con la que redactó sus primeros fallos. Todos conformarán parte del patrimonio de la Biblioteca de la Corte Suprema. Quisimos entregar lo más grande para él, que eran los libros. Para mí fue gustoso entregarlo a la Corte, porque él amaba su trabajo, sobre todo la justicia, la verdad y su rectitud, y quise entregarlo aquí porque sé que para más adelante va a servir para nuevas generaciones. La donación bibliográfica estará ubicada en una estantería especial y su máquina de escribir tendrá una placa que recuerde el patrimonio del ministro. La iniciativa pretende ser el punto de partida para otras donaciones de miembros del Poder Judicial. Nacido en Castro hace 75 años, el ministro Rubén Ballesteros Cárcamo estudió Derecho en la Universidad de Chile, en la sede de Valparaíso, y en el año 1972 ingresó al Poder Judicial. En sus 40 años de carrera al interior del Poder Judicial se desempeñó en Puerto Montt, Osorno, Valdivia y fue ministro de las Cortes de Apelaciones de Punta Arenas y de Santiago. El año 2005 fue nombrado ministro de la Corte Suprema y el 2012 escogido como presidente del máximo tribunal del país. Integró ahí la segunda y la tercera sala. Y en su mandato como presidente de la Corte Suprema realizó importantes adelantos en materia de gestión judicial, acceso a la información y de apertura a la comunidad. Entre otros proyectos, se aprobó la ley del juez destinado y la ley de incentivo al retiro de los funcionarios judiciales. Fue el organizador, además, e impulsor de la celebración del Día del Patrimonio y miembro de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial. Esta semana dejó la institución al cumplir el límite de edad para permanecer en el cargo. Y a continuación les queremos presentar la última entrevista de Rubén Ballesteros Cárcamo como ministro de la Corte Suprema al canal del Poder Judicial, haciendo un balance de su amplia trayectoria en esta institución. Rubén Ballesteros Cárcamo nació en Castro, Chiloé, en 1939, estudió Derecho en la Universidad de Chile, en eso entonces en la sede de Valparaíso, y en su extensa carrera judicial llegó a ser presidente de la Corte Suprema. Esta semana, el ministro Rubén Ballesteros dejó la institución tras cumplir los 75 años de edad legal. Ministro Ballesteros, muchas gracias por conversar con Canal Judicial. Muchas gracias y muy agradecido por esta oportunidad. Lo decíamos en la introducción, una extensa carrera. ¿Cómo recuerda los inicios en el Poder Judicial? En el Poder Judicial en la ciudad de Puerto Montt, en un cargo de secretario en el segundo juzgado de letras de ese puerto, en el año 73, a principio de año. Y bueno, nos trasladamos con la familia, mi mujer, los dos niños, y vivíamos en una población que se llama Población Orellana, que tenía una vista a todo el puerto, a todo el seno de Reloncaví en Puerto Montt, y que estaba sobre el canal Tenglo y sobre todos estos establecimientos de comida autóctonas, más bien chilotas ahí en Puerto Montt. ¿Qué significaba para un abogado joven como usted llegar al Poder Judicial, iniciar una carrera de secretario, posteriormente de juez en esos años? La verdad, las cosas que, a ver, yo primero ejercí la profesión de abogado en Chiloé. Sí. En un momento dado, por alguna razón, se produjo algún interés por la carrera judicial.
se dio una oportunidad conversando con algunos ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia hace tiempo. No había Corte de Apelaciones en Puerto Montt. Y presenté mi solicitud, quedé en la terna y fui nombrado. La verdad, las cosas que haciendo un examen retrospectivo desde hoy hacia atrás, la carrera judicial se hace tan extensa, se recorren tantas ciudades distintas. De Puerto Montt yo me fui a Osorno, de Osorno a Valdivia, de Valdivia a Punta Arenas una larga estadía de 10 años, después Santiago en 1993. Sí, una cosa importante, ingresé al Poder Judicial ya con la experiencia de haber ejercido la profesión de abogado por varios años y haber sido juez subrogante en el Tribunal de Letras de Castro en Chiloé y también en el Juzgado Policial Local. De tal manera que mi ingreso como secretario en un juzgado en Puerto Montt fue como lo más natural. No hubo ninguna dificultad, estaba preparado para eso. Me quiero saltar un poco la pauta de preguntas que tenía relación con su historia, porque quiero apuntar a lo que usted dice. Usted entró al Poder Judicial ya maduro, entró al Poder Judicial, ¿cierto?, teniendo una carrera jurídica antemano. Esto se compara con la actualidad, en donde gente muy joven llega a ser magistrado. ¿Qué le recomienda o qué lección se puede sacar de las dos comparaciones? No, el ideal es que los funcionarios judiciales hoy día que ingresan a los cargos de jueces tengan alguna experiencia anterior. Eso ha sido siempre muy deseable. Pero ocurre que en el día de hoy hay otras ventajas que nosotros no teníamos. La Academia Judicial, que prepara en forma excelente a los futuros jueces. Por eso, estos niños que son jueces hoy día prácticamente llegan más preparados de cómo llegábamos nosotros. Yo por lo menos llegué con una experiencia previa de ejercicio de la profesión de abogado y también de juez subrogante. Pero otros llegaban simplemente de la universidad y ese tránsito era difícil. Había que ayudarlos a muchos para poder sortear sus obligaciones de secretario del juzgado o de juez. Y esos secretarios quedaban de juez en muchas oportunidades y se encontraban con problemas bastante difíciles. Pero todas las cosas se superan, hay que seguir estudiando cada día. Sí. Su estadía en Punta Arenas, usted nos contaba 10 años donde llegó a ser ministro de ese tribunal. Bueno, Punta Arenas es una cosa especial. Yo siempre he dicho que la mitad de la gente de Punta Arenas son chilotes y la otra mitad son yugoslavos. Las migraciones extranjeras antiguas prácticamente queda muy poca gente, de tal manera que estas dos vertientes humanas son las que dominan actualmente la región. Es gente toda, yugoslavos y chilotes muy sacrificados, clima y ambiente difícil que después de los años no resulta ser tanto, uno se acostumbra, se acomoda y se vive en forma espectacular. Se vive en forma espectacular la vida en familia, los amigos, las instituciones en que uno participa. Mi experiencia de Magallanes es inolvidable y la apreciamos cada día con mi mujer. Así se le recuerda cada vez que usted ha ido a Punta Arenas posteriormente, donde he recibido con mucho cariño tanto por los funcionarios judiciales como también por las autoridades de otros poderes del Estado. Se habla de Punta Arenas como una república independiente, le dicen ellos, ¿cierto? Porque tiene características muy propias, como usted también lo reconocía. ¿Cómo era llevar la jurisdicción en esos años? Bueno, Magallanes ha tenido tribunal desde el siglo XIX. Un juzgado de letras que todavía siempre se llamó primer juzgado de letras, y no había otro. Y ese tribunal funcionaba en Punta Arenas cuando la jurisdicción
de Magallanes estaba bajo la autoridad de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y los ministros de Valparaíso que iban a Punta Arenas viajaban en esos años en veleros. No eran barcos a vapor, ni las naves que existen hoy día. Tampoco había avión. Y bueno, vivían con muchas dificultades. Abastecimiento de frutas, vegetales en general, casi cero. No, es gente muy sacrificada. Yo creo que ese aislamiento, esa situación de lejanía con el resto del país y algún olvido de repente de las autoridades centrales sobre las regiones extremas ha producido en Magallanes una mentalidad, una idiosincrasia, yo diría una cultura diferente. Los magallánicos son regionalistas, los chilotes también. Lo traslado a 1993, cuando llega a Santiago. ¿Cómo fue el cambio para llegar a ser, usted vivió y ejerció la jurisdicción en Osorno, Valdivia, Puerto Montt, Punta Arenas, y llegó de fiscal posteriormente a la Corte de Apelaciones? Bueno, yo llegué a Santiago como fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero yo ya tenía experiencia de varios años, 10 años como ministro de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de tal manera que servir el cargo de fiscal no me produjo ninguna dificultad, todo lo contrario. Creo haber desempeñado una muy buena función como fiscal. Y luego ser ministro, ¿es distinto ser ministro en Santiago que en Punta Arenas, por ejemplo, o en Corte de Regiones? Santiago siempre ha sido una corte distinta, de mucho trabajo, exige mucha dedicación, mucho tiempo, mucho estudio. Además de que por estar instalada en la capital de del país, en la primera región del país, muchos asuntos son de gran complejidad, materias que muchas veces no se conocen en el resto de las cortes de apelaciones del país. Es difícil ser ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y ejercer la presidencia también. Usted fue presidente también. ¿Cómo recuerda ese periodo? ¿El tribunal con mayor cantidad de ministros del país, por ejemplo, con mayor cantidad de causas? Me correspondió el año 2000. Sí. Y hay una cosa curiosa. Mientras yo era presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Álvarez García era el presidente de la Corte Suprema. Y yo le decía una vez que el Poder Judicial chileno estaba en manos de 2 chilotes. Uno en la Corte de Santiago y el otro en la Corte Suprema. ¿Qué le decía don Hernán? Don Hernán es un hombre muy afable, muy agradable. Se sonreía. Eso fue en la década de los 90, ¿cierto? Presidió usted el 2000. Y el 2005 usted asume como ministro de la Corte Suprema. ¿Cómo recuerda ese año? ¿Cómo recuerda usted ese cambio de llegar a ser integrante del máximo tribunal del país? Bueno, fue un cambio en realidad que no me produjo mayores dificultades. Llegué a una sala en que estaba Jaime Rodríguez, con quien yo había trabajado 10 años en Punta Arenas. Estaba Alberto Cheñó, que fue uno de los ministros de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en su creación. Tribunal en que yo serví primero cuando se instaló esa corte como secretario y también como relator. Tuve como relator como 3 años allá, así que también me encontré con Alberto Cheñó. Estaba Alberto, después estaba Enrique Curi, que es una maravilla profesional, un hombre del derecho penal con mucho conocimiento y con mucha capacidad también de relacionarse con los demás ministros de la sala. La verdad las cosas, allí estuvo también Nivaldo Segura, que es el ministro de la primera sala de esta corte, y que yo conocí en Valdivia. Él era ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia y yo era juez del segundo juzgado del crimen en Valdivia. Así que llegué a una sala conocida. Cuando inicia una carrera judicial, cualquier funcionario, cualquier juez, ¿piensa en llegar a la Corte Suprema? ¿Piensa en hacer la carrera completa y llegar a la cúspide? No, uno no piensa ni siquiera en la Corte de Apelación.
la aspiración que uno tiene de ser juez. Y estas cosas después de los ascensos se van dando con el tiempo. No hay, por lo menos personalmente, para mí no fue una cosa que yo esperaba ni ser ministro de la Corte ni ser ministro de la Corte Suprema. Y presidente, el 6 de enero de 2012 usted asumió como presidente de la Corte Suprema. ¿Cómo evalúa su gestión ya en el retiro del Poder Judicial? ¿Qué destaca de esos 2 años y quizás qué habría hecho también, si lo podemos analizar? A ver, la presidencia de la Corte Suprema no me produjo mayores problemas. La corporación administrativa funcionaba muy bien, de tal manera que en lo administrativo las cosas se resolvían con bastante facilidad. En lo jurisdiccional, la verdad las cosas que los ministros de la Corte Suprema, vistos sala por sala, son gente muy dedicada a su trabajo. No causaron ninguna dificultad nunca. El personal de Secretaría de la Presidencia, muy bien. La Dirección de Comunicaciones progresando cada día. Gente toda muy simpática. El personal de Secretaría de la Corte Suprema y de todos los demás órganos que existen hoy día, tanto la sección internacional como la de correo, la de bodega, toda gente que cumple bien su trabajo, hay gente que se esfuerza bastante. Usted realizó un liderazgo muy cercano a los funcionarios, incluso recorrió todo el país durante su mandato. ¿Cómo recuerda la cercanía con los funcionarios judiciales, pero también con la ciudadanía? Bueno, muy buenos recuerdos, fui muy bien recibido en todas partes, encontré gente conocida en todas partes. Se produce en el ambiente judicial que los jueces se trasladan de una jurisdicción a otra, y incluso los empleados. Y bueno, la verdad las cosas que el empleado judicial, el funcionario judicial en general, es una persona humana, yo diría muy sensible, muy respetuosa, se ubica muy bien en su función, recibe muy bien a sus superiores. Es un personal que yo siempre dije son judiciales, atribuyéndole a la expresión judicial todas estas características de la gente. Sí. Dentro de su presidencia, don Rubén, usted hizo una renovación de cómo el Poder Judicial se comunica y se vincula con la ciudadanía. Impulsó fuertemente el proyecto de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube del Poder Judicial. Y también levantó el canal judicial. Usted fue preponderante en lanzar esta mirada televisiva de la institución y también con un boletín impreso que se entrega semana a semana para que la ciudadanía se entere de la labor del Poder Judicial. ¿Esa es la forma moderna de que una institución como esta tiene que vincularse con la ciudadanía, mostrarse en todas las plataformas y en todos los formatos? Bueno, aquí hay una falencia, una falta grave en el Poder Judicial chileno. Desde muchos años deberíamos haber tenido un medio de comunicación impreso. El semanario que todavía se publica semana a semana es un primer intento. Espero que en el futuro ese semanario se transforme en una publicación de mayor entidad y que ponga en conocimiento no solamente de los funcionarios judiciales de todo el país, sino que también de los habitantes de la nación, qué es lo que hace cada tribunal del país. La gente debe conocernos más cada día. La forma de darnos a conocer son estos medios. El canal, la verdad, las cosas que también es un medio de comunicación que debíamos haber tenido hace muchos años y cada vez con mayor vuelo. A lo mejor en el futuro un canal
que tenga, o a través del cable. Yo pensaba en noticieros y programas de la tarde, después que el funcionario judicial llegue a su casa, tenga la oportunidad de ver su canal, el canal judicial. Y bueno, después seguir progresando. Hay países que tienen canales que son de funcionamiento como los canales normales, comerciales. Pero bueno, iremos progresando. Tengo entendido que para el presupuesto del próximo año habría algunos dineros o alguna posibilidad de trabajar más en el canal nuestro. Así es, el año 2015 el canal de televisión comprende nuevos programas, entrevistas, reportajes, programas de discusión y 2 noticieros en vez de 1 como está durante este periodo. En cuanto a estos medios de comunicación sociales que mencionó, yo apoyé la idea. Ese fue el trabajo de Sergio Muñoz, el actual presidente. Por último, el que usted haya recorrido gran parte del país trabajando también tiene un alto costo para su familia, porque la familia es la que lo acompaña, ¿cierto? Siempre dicen que la carrera judicial es muy sacrificada y el gran apoyo de ustedes son sus esposas, sus hijos, ¿cierto? ¿Cómo recuerda ya en el adiós del Poder Judicial la vida con su esposa, el sacrificio que también ella y sus hijos hicieron? No, familiarmente ningún problema. Prácticamente viajé a todas partes con mi mujer. Así que en ese sentido muy bien. Y respecto a mis hijos, ellos están en su trabajo, no son un inconveniente. Pero el viaje siempre fue el matrimonio a todas partes, salvo algunas excepciones que en este minuto no recuerdo alguna, pero hay algunos viajes que hicimos solos. Por último, ¿qué será de Rubén Ballesteros de aquí en adelante? ¿Qué actividades pretende realizar? ¿Va a seguir en Santiago, volver a su Chiloé natal? No, creo que vamos a seguir en Santiago. Tengo mis actividades del Club de la República y voy a ver alguna otra cosa que hacer, pero en mi hogar, no fuera de él. Rubén Ballesteros Cárcamo, expresidente de la Corte Suprema, esta semana dejó el Poder Judicial tras cumplir los 75 años de edad. Muchas gracias, Rubén, por conversar con Noticiero Judicial. Gracias, y un agrado ser entrevistado por la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema, respecto de la cual nada me preguntaron, pero es gente que se han transformado en verdaderos empleados judiciales. Y ha sido gente muy cooperadora, muy grata, y mi deseo respecto de ello es que sigamos en materia de comunicaciones progresando. Son responsables del semanario y de este inicio de televisión. Muchas gracias. Gracias también. Escribir es una faceta artística que tiene muchos miembros del Poder Judicial. En la Corte de Apelaciones de Rancagua se lanzó un libro que cuenta, mediante una entrevista de ficción, el rol de los jueces en la sociedad. El silencio de los jueces fue presentado por su autor, el escritor Víctor Illich, o por el juez Víctor Ruiz, como es su nombre real. Es una obra poética o antipoética que utiliza el género de la entrevista para responder lo que callan los magistrados. Me motivó precisamente el romper ese silencio, el querer mostrarle a la comunidad que nosotros también tenemos una voz que podemos plasmar no tan solo en las sentencias, sino que a través de otros medios. Y el elegido en este caso por mí es a través de la literatura. La presentación del texto estuvo a cargo del ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, y el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras. Además, se interpretó y musicalizó el poema El silencio de la luz por la compositora Alejandra Segura. ¿Quién no oirá la libertad que ha sido hecha? Yo creo que como Poder Judicial tenemos que estar muy contentos de esta posibilidad de que tengamos magistrados que den a conocer el lado más humano, más íntimo de la función judicial hacia la comunidad. El hombre está aquí para cumplir una sentencia, no para imponerla.
es la cita de León Felipe con la que comienza el silencio de los jueces. En las páginas siguientes, una pseudo-entrevista ficticia plantea los problemas diarios con los que conviven los magistrados de nuestra época. La vinculación de la justicia, la comunidad y la literatura está expresada en las páginas del silencio de los jueces. Los magistrados y presentadores del libro rescatan la importancia de esta obra poética. Hay una poesía en todo acto de sobrevivencia del ser humano y no hay ningún lugar en donde se viva más la urgencia de sobrevivir que en los terrenos de la justicia. El poeta también, como el juez, es una especie de guardián, pero un guardián en otra perspectiva, un guardián de lo mítico, de la magia, un guardián de aquello que no debe perderse en una sociedad, porque el hombre sin justicia y sin poesía yo creo que es difícil que sobreviva. El autor invita a leer El silencio de los jueces citando una de sus páginas que revela el espíritu del libro. Hay una frase que me motiva, que dice: ¿en qué cree usted? ¿Cuáles son sus creencias? Entonces el entrevistado, el juez entrevistado imaginario dice: creo en la intimidad, la vida privada y los diarios de vida. Si una sentencia se ha sustentado en base a argumentos viciados, es posible interponer un recurso de revisión con el fin de transparentar todos los procedimientos. ¿Cuáles son sus características? Véalo en la cápsula educativa. El recurso de revisión es una acción de competencia exclusiva de la Corte Suprema que se ejerce para invalidar sentencias ejecutorias que han sido ganadas de manera injusta o fraudulenta. El recurso de revisión se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Procesal Penal. En materia civil, la Corte Suprema de Justicia podrá rever una sentencia firme en los siguientes casos. 1. Si se ha fundado en documentos declarados falsos por sentencia ejecutoria dictada después de la sentencia. 2. Si fue pronunciada en virtud de pruebas de testigos condenados por falsos testimonios. 3. Si la sentencia firme se ha ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta. 4. Si se ha pronunciado contra otra sentencia en autoridad de cosa juzgada y que no se alegó en el juicio en que la sentencia firme recayó. En materia penal, procede la revisión en sentencias firmes cuando: 1. En virtud de sentencias contradictorias en que dos o más personas estén condenadas por un mismo delito, que no hubiese podido ser cometido más que por una sola. 2. Cuando alguien haya sido condenado como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se haya comprobado después de la condena. 3. Cuando se ha condenado en virtud de una sentencia fundada en un documento testimonio declarado falso por sentencia firme en causa criminal. 4. Cuando después de la sentencia condenatoria ocurra o se descubra algún hecho o aparezca algún documento desconocido durante el proceso suficiente para establecer la inocencia del condenado. 5. Cuando la sentencia se hubiese pronunciado a consecuencia de prevaricación o cohecho del juez o uno o más de los jueces que la dictaron. Para conocer más información del Poder Judicial, los queremos invitar a revisar el bloque de contingencia. El presidente de la Corte Suprema recibió en audiencia al nuevo directorio de la Asociación Nacional de Magistrados, liderado por su presidente Álvaro Flores y que asumió funciones a principios de octubre. Es un saludo en las claves protocolares, ¿no? Pero normalmente sirven también para anticipar algunos temas que son de interés común entre el gremio y el presidente de la Corte. Una delegación de parlamentarios mexicanos visitó al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que les explicó la estructura y proceso de modernización del Poder Judicial, destacando la transparencia y agilidad del sistema acusatorio. La comitiva calificó esta visita como una guía para el nuevo sistema judicial que se está implementando en México. Ahora sí que yo soy partidaria de este nuevo sistema, es que le aporta a la impartición de justicia, le aporta transparencia, le aporta mucha objetividad, acorta el tiempo en que se dicta sentencia y esto definitivamente que le beneficia al sistema en general.
Vírgenes Precolombinas es el nombre de la exposición artística patrocinada por el Poder Judicial y que replica la cerámica presente en el territorio mesoamericano y andino, hallada en contextos funerarios y ceremoniales. Las piezas replican fielmente el aspecto morfológico de los modelos cerámicos originales provenientes de México, Venezuela y Ecuador. La exposición estará disponible hasta el 25 de noviembre en el edificio del Centro de Justicia. Yo he sido amante del arte precolombino desde siempre, me siento muy americana, ellas son todas nuestras ancestras y América tiene mucho que ver con la escultura y bueno, me encanta. En fallo unánime, la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que declaró ilegales las cláusulas de condiciones de uso, privacidad, exención de responsabilidades y límites de responsabilidad dispuestas por la empresa Ticketmaster S.A. El Tribunal de Alzada determinó que dichas cláusulas abusivas infringen la ley del consumidor y deben ser eliminadas de los contratos de adhesión que suscriben los consumidores. Además, se le ordenó a la empresa pagar una multa de 50 UTM. Termina de esta manera Noticiero Judicial. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que día a día nos sigan porque vamos a estar entregándoles minuto a minuto las principales informaciones surgidas desde el Poder Judicial en las diferentes plataformas web que tenemos a su disposición.